Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Salmo 32 del 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bendito seas tú, Señor, dame sabiduría para predicar esta palabra. Ayúdame a hacer lo más claro posible, Señor, y que todo penetre a nuestros sentidos espirituales, Señor, para ser como dice tu palabra y no como las bestias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón de hoy se llama No seamos como las bestias. Hermanos, no seamos como las bestias. Hermanos, mire, esta cita, yo me la aprendí hace muchos años, hermano, muchísimos años. Estoy hablando de hace más o menos unos 15 años. Yo ya era cristiano y el Señor me levantó y llegó a mi mente el Salmo 32, 8 al 9. Me venía ahí ese salmo. Y yo me lo aprendí en ese momento, no recomiendo esa versión, pero me la aprendí en esa versión en NBI. Y NBI decía, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No es cierto? Y me decía también que no sea como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento, decía el NBI, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. Hermanos, eso es un llamado para todo creyente, hermanos. El Señor nos va a instruir, el Señor nos va a mostrar el camino, el Señor va a fijar los ojos sobre nosotros, pero nosotros no podemos ser como las bestias, hermanos. Debemos dejarnos domar por el Señor. Matthew Henry dice, acá se nos advierte a no ser ingobernables ni rebeldes, como el mulo o como el caballo. Cuando el salmista se reprochaba, el salmista es David, se reprochaba sus pecados de los cuales se arrepentía, se comparaba a una bestia. Él lo dijo alguna vez en el Salmo 73, 22. Él dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El pecado nos vuelve así, hermanos. Debemos tener entendimiento, hermanos, y ser gobernados por la razón, por la recta razón, la de la palabra, la del Espíritu. Debemos meditar y discernir. Hermanos, el caballo y la mula deben ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan, hermanos. Cabestro, con las riendas, el jinete tiene que cogerlos duro, porque si no ellos se desbocan. Hermanos, ¿para qué lo acercan? También para que el caballo se sujete a ellos, pero también para que lo sirva, para que lo obedezca. Santiago 3:3 también dice eso. Después más adelantico voy a leerla. Hermanos, no seamos como las bestias, no seamos como el mulo, como el caballo. No nos dejemos llevar por el apetito y la pasión carnal, hermanos, a ir contra el dictado de la recta razón y nuestro verdadero interés, que es el espiritual. No vayamos por el interés terrenal, sino por el espiritual, hermanos. Si los pecadores se dejaran gobernar por Dios, si usted y yo nos dejáramos gobernar por Dios, no avanzaríamos en caminos pecaminosos, donde, hermanos, y mire lo que dice a mí esta frase me parece muy diciente, donde hay gracia renovadora, no hay necesidad del freno ni la rienda de la gracia restrictiva. O sea, las dos existen, y en las dos el Señor las usa con nosotros. Pero, hermano, donde hubiera una verdadera gracia renovadora más alta, no es necesaria la gracia restrictiva, hermanos. La razón de esta advertencia es que el camino del pecado terminará en dolor. Si usted lee en el Salmo 32, váyase allá, el verso 10, hermano, te voy a leer el Salmo completo. Dice, muchos dolores habrá para el impío. Hermano, si nosotros somos como las bestias, vamos a recibir muchos dolores. No seamos como las bestias. Hermano, mire, no solo arruinarán nuestra alegría vana y carnal, que finalmente acabará, hermanos. Lo pagaremos caro, hermanos, si somos como las bestias. El pecado traerá dolor, hermanos, si no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos, definitivamente va a traer un dolor eterno, del cual ya no hay ninguna oportunidad, hermanos. Mire, hermanos, este Salmo 32 se conoce como Masquil de David.
Masquil quiere decir instrucción o hacer entender. Masquil es una instrucción, hacer entender. Yo no voy a leer todo el Salmo, vaya allá, pero no lo voy a leer todo. Hermanos, pero en los primeros versículos está hablando de la justificación, de bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados, al cual no se le inculpa de pecado. Eso lo citó Pablo en Romanos 4:6, hermanos, hablando de la justificación por la fe. Pero voy a ir al verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Verso 7. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, mire la cita, y te enseñaré, está hablando de alguien que ha sido salvado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Hermanos, entonces, esto es un salmo instructivo, porque es un masquil. Masquil significa instrucción o dar a entender. Es una alabanza didáctica. Es una canción, ustedes saben que todos los salmos son alabanzas. Es didáctica, es instructiva para todos nosotros. Relata cómo David fue instruido bajo su providencia para reconocer su pecado, hallar el favor y una gracia perdonadora, hermanos. Hermanos, miren, David asume también la responsabilidad en este salmo de instruir a otros. Muchos dicen que el verso 8, te haré entender, son las palabras de David. Sin embargo, hermanos, lo más claro es entender que eso es que viene de Dios, viene del Señor. Te haré entender, te mostraré el camino, ¿no es cierto? David, sin embargo, en el Salmo 51 dijo, después de haber sido perdonado, él dice, entonces enseñaré a los transgresores el camino. Entonces lo que podemos concluir, hermanos, es que Dios también nos instruye a través de los ministros del Evangelio. Hermanos, miren, hoy vamos a ver 3 capítulos. En el primero vamos a hablar del mulo y el caballo. Vamos a ver un poco cómo son esos animales, para que usted y yo entendamos por qué el Señor nos compara o hace ese símil para que nosotros no seamos como ellos. Segundo capítulo, te haré entender. Tercer capítulo, no seamos como las bestias. No seamos como las bestias. Entonces, hermano, vamos al primer capítulo. El mulo y el caballo. Perdón, el caballo y el mulo. El caballo, sí, va primero el caballo. El caballo y el mulo. El caballo y el mulo. Hermanos, miren, vamos a hablar primero del caballo. Del caballo. Generalmente, hermano, en las escrituras, el caballo siempre relacionado con fuerza, con poder, con velocidad y con seguridad a aquellos que los tienen, que tienen caballos. Voy a ir repasando varias citas, solamente escuchen, no tienen que irlas a buscar. En Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista, tiene que ver con fuerza, con poder, con velocidad y con seguridad. El Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Está hablando, Dios dice, mire, yo no me deleito en esas cosas. Salmo 33:17 dice, vano para salvarse es el caballo, vano para salvarse. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. No nos puede librar de todos modos de la ira de Dios, el caballo. Porque, como le digo, se relaciona con fuerza, con poder, con seguridad. Pero finalmente no nos puede salvar el caballo. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos misericordia, tendremos memoria. Isaías 31:1 dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿Por qué, hermano? Los caballos eran su armamento, ¿no? Eran como hoy los tanques de guerra, los aviones, todas estas cosas, ¿no es cierto? En eso iban los jinetes de guerra a pelear la batalla. Entonces, entre más un reino tuviera caballos, esto mostraba mayor poderío.
Usted mira las naciones de hoy. El ejército más poderoso del mundo es Estados Unidos, ¿no es cierto? Es la nación más poderosa y el ejército más poderoso también lo tiene. ¿Y eso cómo se mide? En lo que tienen como armamento militar, en sus naves. China también, Rusia, bueno, todos estos países. Hermanos, miren, esto es más o menos lo que nos muestra la Biblia del caballo. Pero ¿por qué aquí habla del caballo? Si normalmente lo relaciona con fuerza, poder, seguridad, velocidad. Bueno, hermano, porque hay caballos indomables. Hay unos que son indomables. Y a esos son los que se refiere aquí David en el Salmo 32. Son caballos que no se dejan domar. Se conocen como caballos salvajes, hermanos. Caballos silvestres o caballos Mustang. Se conocen así. Hermanos, estos caballos viven en hábitats naturales sin presencia humana. Viven como en el desierto. No tienen dueños. Son rápidos, ágiles y pueden ser muy peligrosos, hermanos. También existen los potros sin domar. A ver, el caballo ya es grande, el potro es un caballo pequeño, ¿no? Un caballo, sí, pequeño, niño. Ellos no han sido entrenados, los potros. Y son difíciles también de manejar y son peligrosos. Hermanos, no responden fáciles a las órdenes del jinete y pueden andar de manera impredecible. Si a estos potros desde pequeños, potros sin domar, no se les enseña, no se les doma, es posible que nunca después se conviertan en un caballo de carreras. O sea, todo caballo de carreras tuvo que haber sido domado cuando era un potro, ¿no es cierto? Y puede que nunca se domen ya de grandes. Normalmente se doman de pequeños. Es difícil ya domar un caballo grande. Se doman desde pequeños. Mire, eso pasa con los niños, ¿no es cierto? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted, padre, no instruye al niño en su camino, o sea, tenga mucho cuidado, hermanos, porque lo más probable es que después sea más difícil que se arrepiente y crea. O sea, se los digo a ustedes porque son cristianos, hermanos. Porque la mayoría de nosotros llegamos ya grandes al Evangelio. Y la historia es otra, hermanos. Pero es que nadie nos iba a domar en las Escrituras porque nuestros padres no eran creyentes, ¿no es cierto? Nos domaban moralmente para ser más o menos correctos en la sociedad, pero no cristianamente hablando. Pero ustedes, padres, tienen a estos hijos para que los guíen moralmente y cristianamente, hermanos. En la moral cristiana, no en la moral del mundo. Hermanos, cuando el niño es consentido, sin disciplina, son un potro sin domar, niños. Y cuando sean grandes, ustedes van a ser incorregibles e indomables. Tengan cuidado, padres. Y hermano o hermana, amigo o amiga, pregúntense si usted tiene más o menos estas características de un potro indomable o de un caballo indomable. Mire, hermanos, ese es el caballo. Vamos al mulo o la mula. El mulo o la mula. Tal vez es más característico para nosotros, es más diciente la mula. Usted sabe que la mula, no sé si lo sabía, resulta del cruce de un caballo hembra, es decir, una yegua con un burro macho. Es un cruce. Entonces, hermano, mire, sin embargo, el Señor dice que nosotros no debíamos haber hecho eso, ¿no? Que no deberían cruzar las especies entre animales. ¿Por qué? O sea, el Señor no lo permitía. Y mire que la mula es un animal estéril, hermano. La mula no puede procrear. Dos mulas, un mulo y una mula no procrean, ¿no es cierto? Son sin fruto, son estériles. Entonces, hermanos, por eso el Señor nos empieza a hablar del mulo o la mula. Miren, vamos a ir a la Biblia hablando de la mula. En 2 Samuel 18:9, 2 Samuel 18:9, nos muestra a Absalón, que era uno de los hijos de David. Hermanos, allá nos muestra que él quedó enredado en una encina, porque la mula pasó por debajo y él quedó arriba. Leámoslo. 2 Samuel 18:9. Se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo o una mula. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó adelante. Se quedó atrapado y la mula siguió.
¿no es cierto? La mula no tiene discernimiento con esas cosas, él simplemente obedece a un instinto natural. Mire, hermanos, Salomón fue montado en una mula, en Primera de Reyes 1:38, fue montado en una mula al ser proclamado rey por David, en una mula. Descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Era una mula del rey David, tenían mulas. Eran útiles las mulas, ¿no es cierto? Salomón fue proclamado rey en la mula de su padre. Hermanos, las mulas generalmente, como muchos caballos también, eran usados para cargar o llevar alimentos. Son animales de carga. Primera de Crónicas 12:40 nos muestra, allá dice que trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, bueno, una cantidad de cosas, vino, aceite. Hermanos, eran usados para ese tipo de trabajos. Hermanos, mire, hablando de los dos, yo ahorita les voy a explicar un poco más de la mula, solamente les estoy dando un contexto bíblico de lo que habla la mula o el caballo. También nos dice la Biblia en Ezequiel 27:14 que los caballos y mulos eran usados como vehículos de transporte para ir a comerciar. O sea, no solo como de carga, sino también para llevar sus mercancías para ir a venderlos. Dice allá en Ezequiel 27:14, los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los dos eran usados para comerciar. También los dos, los caballos y mulos, se daban como presentes, es decir, como regalos. O sea, regalar una mula, un mulo o un caballo era un buen regalo. Hoy tal vez no nos sirve de mucho, a menos de que tengamos una tierra donde los podamos guardar y eso. ¿No es cierto? Pero imagínese usted con un mulo en su apartamento o en una casa, pues realmente. Pero hermanos, eran muy útiles y servían como presentes. Y muchos reyes en tiempos de Salomón le regalaron mulos y caballos a Salomón. Leamos en 2 de Crónicas 9:24, dice, cada uno de estos traía su presente: alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos, todos los años. Eran útiles, muy útiles, hermanos. Y también en Isaías 66:20, hermanos, en la futura prosperidad de Sión, que tiene una aplicación espiritual, describe que de todas las naciones traerán presentes en caballos y mulos a Jerusalén. Dice así, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en caballos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces ese es el contexto de las mulas en la Biblia. Pero hermano, como yo les decía, ¿por qué nos compara o por qué le hace esa comparación el Señor? Mire, como yo les decía, el mulo, la mula es estéril. Dicen Levítico 19:19, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Y eso lo hacen y termina siendo un animal estéril, sin fruto, aunque sirva para otras cosas. Pero mire, la mula, su aspecto es similar al de un burro. Usted ve la mula y físicamente se parece a un burro. Pero el pelaje y la dentadura es como la del caballo, pues porque está el cruce de los dos. Hermanos, mire, ustedes han escuchado seguramente este dicho, terco como una mula, ¿no es cierto? Terco como una mula. Bueno, hermanos, es un dicho popular que se usa para describir a alguien obstinado, hermanos. Obstinado, que contradice todo lo que se les dice, cualquier instrucción. ¿Será que hay algunos de ustedes que son así? ¿Será que yo soy así? Niños, ¿será que ustedes son así con sus padres? Tercos como una mula, obstinados. Les dice uno y siguen a los adultos. Siguen en sus obstinación, en su sabia propia opinión. Entonces, hermanos, mire, ese dicho fue popularizado en Missouri, en Estados Unidos. Yo no sabía eso. Porque este animal, la mula o el mulo, era muy resistente a hacer labores de arado. Es un animal perezoso, hermanos, la mula. Aunque lo usan para esas cosas, él es perezoso. Hermanos, mire,
es difícil hacer que se muevan de su lugar donde están. Si la mula está sentada, es difícil hacerla parar. Si la mula está parada, es muy difícil hacerla sentar. Son tercos esos animales. Mire, hermanos, son tercos, pero a la vez no son tontos. Lo que pasa es que son obstinados y son inteligentes, entre comillas. Mire, yo no sabía estos datos, hermanos, es tremendo. No les gustan las cargas pesadas a las mulas. Y por eso, si usted los tiene sentados, ellos se quedan sentados porque saben que si usted los va a parar, le va a poner carga. Entonces no quieren. Son perezosos esos animales. La naturaleza obstinada que proyecta es para evitar el trabajo. ¿Sí me entiende? ¿Será que somos así? O sea, como que nos hablan y no queremos escuchar, es como para que no nos digan, pero porque somos perezosos espirituales. No queremos abandonar lo que debemos abandonar. Son obstinados, pero no es que sean bobos. ¿Sí me entienden? No son tontos. Ahora, espiritualmente hablando, sí, pero digamos, no es que ellos hacen las cosas por alguna razón. Eso es como el obstinado en las cosas del Señor. ¿No es cierto? Él sabe, peca un poco deliberadamente en ese sentido. Hermano, hay otros animales tercos también, obstinados. Los toros, las vacas, los burros, las cabras. La Biblia menciona mucho las cabras como un animal indomable. Los gatos también. Pero hermano, aquí estamos hablando del mulo, sobre todo. Sobre todo no, del mulo y del caballo. Hermano, el mulo es grande y fuerte también. Son grandes, son fuertes. Son buenos para actividades de mucho empuje, agricultura y transporte rural. Lo que pasa es que no les gusta, pero les toca. Van empujados, hermanos. ¿Será que estamos así? Meditémoslo, hermanos. Tiene unas pezuñas muy duras y es resistente a muchas enfermedades por las pezuñas. Y por eso es tan útil para trabajar en suelos arcillosos, porque no agarra enfermedades, no lo cogen fácilmente las plagas, las pulgas, bueno, este tipo de cosas. Hermanos, como los caballos, así como los caballos, las mulas no toleraban o no toleran la presencia de perros a su alrededor. Les llega un perro y ellos se alborotan. Reaccionan muy mal ante estos animales. Hermanos, pero mire, la mula también tiene una característica: son capaces de defender a su jinete en medio del peligro, incluso ante un león en una montaña, dicen los que conocen estos animales. Y ellos patean en cualquier dirección también. Patean en cualquier dirección. Entonces de pronto ven un peligro a sus pecados, no tanto a su vida espiritual, sino a sus pecados y a su comodidad de vida, y empieza a patear por todo lado. ¿Será que somos así, hermanos? Empezamos a patear para todo lado, que no nos digan nada. Tengamos cuidado. Entonces, hermanos, ya entendiendo la mula y el caballo, vamos al segundo capítulo, hermanos. Te haré entender. Entonces, tenga siempre presente el tema de la mula y el caballo. Es obstinado. No es muy difícil saberlo porque para nosotros es fácil, terco como una mula, ¿no es cierto? Pero primero vamos a hablar que el Señor nos hará entender. Dice en el verso 8, en el Salmo 32, la cita base: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, hermano, el Señor nos va a hacer entender. Escúcheme bien. Nos va a hacer entender por las buenas o por las malas, hermanos. ¿Cómo queremos aprender con el Señor? ¿Por las buenas o por las malas? Yo creo que todos queremos por las buenas, ¿sí o no? Pero normalmente aprendemos por las malas. Te haré entender. Hermano, esa primera parte, te haré entender. En otras versiones dice yo te instruiré. El Señor dice yo te instruiré. Entonces aquí la primera parte, te haré entender, es Él nos va a instruir. Nos va a instruir. Esto dice John Key. Nos da entendimiento de las cosas espirituales. Nos instruye por su providencia. Escuche, por su providencia. Por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno o malo. Pero hermano, también por sus dispensaciones aflictivas. Es decir, por pruebas, por disciplinas. También por su palabra, evidentemente, ¿no? Vamos a la Escritura y somos enseñados por las Escrituras.
por los ministros de la palabra, por los pastores, por los obispos. Porque ellos somos instructores del Señor. También por el Espíritu Santo somos instruidos, hermanos. El Espíritu Santo nos da un conocimiento de nosotros mismos, nos muestra nuestro estado espiritual, quiénes somos realmente, quién es Cristo, cómo hallamos la paz, el perdón, la salvación, quién es Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, Él abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras, las doctrinas y la voluntad de Dios, hermanos. Te haré entender. Hermanos, Dios nos alumbra para que entendamos. Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Él nos va a hacer entender, Él nos instruye. Los que miran al Señor, los que miramos al Señor, el Señor nos va a instruir, nos ilumina para que entendamos. Nos hace entender por su palabra. ¿No es cierto? Yo ya les decía arriba, aquí voy a repasar y le voy a dar más sustento bíblico. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos hace entender por la Biblia, nos ilumina nuestro caminar. Vamos por un camino, hermanos, y la palabra nos ilumina. Estamos en un mundo de tinieblas, estamos en una sociedad llena de tinieblas, de pecado. Y el Señor nos muestra la luz en medio de esta sociedad maligna, perversa, torcida. Hermanos, nos enseña e instruye a través de las Escrituras, como dice, o sea, para adicional, otra cita, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra, hermanos. Siempre he dicho esto. Hermano, no hay un área de la vida humana, en que la Biblia no tenga algo que decirnos a nosotros. Del dinero, de ser padres, de ser hijos, de ser esposos, de la economía, de la iglesia, lo bueno, lo malo, cualquier área de la vida, hermano, la salud, nos dice de todo. No me digan, en todo la Biblia tiene algo que decir, hermanos. En todo, tiene principios. Puede que no diga cosas específicas en ciertas áreas, pero hay principios que nos marcan lo que usted y yo debemos hacer. Hermano, entonces leámosla diligentemente. Nuestros devocionales, meditemos en los devocionales, tanto individuales como familiares, y también cuando nos reunimos en la iglesia. Hermanos, Dios nos habla por la palabra. Nosotros muchas veces decimos: es que Dios no me está hablando. No, Dios siempre habla por la Biblia. Lo que pasa es que lo que debe estar pasando es que no tenemos oídos para oír, hermanos. Estamos siendo obstinados, como las mulas o como los caballos indomables. Hermanos, el Señor también nos hace entender por los ministros, como yo les decía arriba. Efesios 4, 11 al 12. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ustedes saben, apóstoles y profetas eran de tiempos de Cristo, ¿no es cierto? Pero ya ahí para adelante, hermanos, todos siguen vigentes. Evangelistas, pastores y maestros, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos una utilidad dentro del cuerpo de Cristo, los pastores. Hermanos, déjense guiar. De pronto hay unos que no se dejan guiar tan fácilmente. Hay otros que uno puede decir que se dejan guiar. Ahora, no es que usted tenga que hacer todo lo que yo le diga, ¿no es cierto? Pero si lo que le estamos diciendo los pastores es desde las Escrituras, tiene un principio bíblico, usted tiene la responsabilidad de obedecer. Porque si usted no obedece, usted no es que me esté desobedeciendo realmente a mí, al final de cuentas está desobedeciendo al Señor. Congréguense, vengan,
no sé qué, abandonen ciertas cosas, atiendan esto, hagan esto. Entonces, hermanos, el Señor nos hace entender también por los ministros de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros estamos para hacerles entender las cosas de Dios. Se supone que esa es nuestra labor, o parte por lo menos de nuestra labor, gran parte de nuestra labor. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermano, a fuerza de repetir, uno tiene que insistir, persistir y repetir, hermanos. No se moleste si hay cosas que uno repite mucho. El Señor decía, de cierto os digo. Hacía énfasis en cosas. Entonces uno tiene que hacer muchas veces énfasis. Uno ora siempre al Señor, Señor, ¿en qué debo enfatizar? ¿De qué debo hablar? ¿Qué hace más falta acá? ¿En qué debo profundizar? ¿Dónde debo meter la espada más? La espada de la palabra, ¿no es cierto? A fuerza de repetir, hermano, recuerde. Mire, Pablo lo dijo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No voy a dejar, hasta que el Señor me lo permita, de recordarles lo bueno delante del Señor y lo malo delante del Señor. Hay veces uno como pastor, hay veces como que decir esto otra vez, o decirle a un hermano ciertas cosas, o a una hermana, hay veces es difícil, pero no nos debería dar jartera a nosotros. Deberíamos hacerlo porque debemos insistir. Pedro decía que él no había cesado de amonestar con lágrimas día y noche durante 3 años, no sé qué, así era Pablo, cuando se estaba despidiendo allá en Hechos 20. Pablo, gracias. Hermanos, el Señor también nos hace entender a través de disciplinas. Segunda de Pedro 1:12. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿De dónde vienen las disciplinas? Del Señor, ¿no es cierto? El contexto no lo dice. El contexto dice que los padres terrenales disciplinaban a sus hijos, o disciplinan a sus hijos. Pues cuánto más el Señor, ¿no es cierto? Entonces dice, debemos ser ejercitados por el Señor, hermanos. Mire, meditemos cualquier cosa que estemos pasando, hermanos. Entonces, está pasando una situación, bueno, ¿qué estamos aprendiendo ahí? ¿Qué estamos aprendiendo? No es simplemente pasar ahí el dolor. El dolor es lo de menos, al final de cuentas, ¿no es cierto? Pues debería ser lo de menos para nosotros. Pero hermano, ¿qué estamos aprendiendo? Hermana, ¿qué estamos aprendiendo? Está pasando, hay unas hermanas enfermas. Bueno, algo deben estar aprendiendo. Un embarazo es una cosa hermosa, pero el Señor nos enseña cosas, ¿no es cierto? Si hay una enfermedad, si hay un problema económico, hermanos, ¿por qué está pasando eso? Si se murió algún ser querido, cualquier cosa, hermanos, meditemos. Hay cosas que no necesariamente pasan porque usted pecó y le vino una disciplina, no necesariamente. Pero hermano, usted, cada cosa que le pasa, el Señor nos está moldeando en medio de eso. Mira Job, Job no había hecho algo puntualmente malo para que le viniera todo lo que le vino, ¿no es cierto? Pero le vino, y el Señor sí le mostró pecado, ¿no es cierto? Entonces hermano, meditemos nosotros. Esto no es simplemente pasar el dolor físico, o simplemente pagar la deuda, por ejemplo. Esto no es simplemente eso, hermano, porque si eso pasa, pero si no aprendemos, es muy probable que vuelva otra vez una cosa similar, hermanos. Eso es así, hermanos. Te haré entender, dice el Señor, te haré entender. Pero no seamos como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Entonces vuelve y nos pasa el Señor. Hermanos, el Señor nos hace entender por su Santo Espíritu todas las cosas. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano,
nos recordará todas las cosas. Hermana, hermano, yo no me grabo la Biblia. Hermano, el Espíritu Santo nos ayuda a grabarnos las Escrituras. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, vayamos a la Biblia. Él nos enseña, Él nos hace grabar la palabra desde el punto de vista espiritual, hermano, no solo en la cabeza. Él nos enseña las cosas, las doctrinas de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, nos hace entender a través también de su Espíritu en las oraciones, cuando estamos orando. Mire, ayer se me olvidó poner esta cita, pero ayer leíamos en el devocional: en las noches me enseña mi conciencia, ¿no es cierto? Dice la palabra, cuando estamos en las noches. Pero mire, Romanos 8, 26, 27 dice esto: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, ¿no es cierto? Entonces debemos ir al Señor: Señor, yo por tu Espíritu quiero aprender cuál es tu voluntad y quiero orar conforme a esa voluntad. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Como el mulo o el caballo. No voy a pedir oración por alguna decisión que va a tomar, pero ya tengo la decisión tomada, hermano. Usted no está siendo guiado por el Espíritu, usted está siendo guiado por la carne, por usted mismo. Muchos hacen así, hermanos. Uno siempre les dice a los hermanos de Bogotá: piden oración, pero ya tienen la decisión tomada. Ya tomaron la decisión. Entonces, ¿para qué piden oración? Es como que quieren cumplir un chulito. No, yo pedí oración, pero ya habían tomado la decisión. Uno debe darse un tiempo, debe ser paciente. Yo sé que hay decisiones que implican ya algo que pasó, el momento, pues uno, pero en general, si usted va a tomar la decisión que sea, hermano o hermana. Hermanos, el Señor también nos hace entender en la oración y en la alabanza. Primera de Corintios 14, 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermano, cuando usted y yo cantamos, estamos siendo instruidos también por el Señor. Los salmos son instrucciones. Los que son masquil, aún más. Estamos siendo instruidos, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar en la alabanza pensando en otras cosas. Estamos pecando contra el Señor allí. Estamos siendo instruidos, estamos leyendo la palabra. O si es un himno, es conforme a la Escritura. Estamos siendo instruidos ahí, hermanos. No podemos estar así, o con los brazos como cruzados, como que qué jartera. No, hermano, estamos siendo... Si usted pone el empeño espiritual, hermano, usted va a aprender aún en las alabanzas y también en las oraciones, con el entendimiento. No oramos vanas repeticiones, oramos conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, mire, el hombre natural no puede comprender la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El hombre natural, pero se supone que usted y yo no somos hombres naturales. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El Señor dice: te haré entender. ¿A quién? A su pueblo, hermanos, al que se supone que tiene el Espíritu de Dios. Pero si seguimos como mulos o como bestias, hermano, ¿qué estamos demostrando con nuestros hechos? Que tal vez somos hombres naturales, mujeres naturales. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, hermano, es cierto que nadie puede entender plenamente al Señor, plenamente su mente. O sea, nosotros solamente como que alcanzamos los bordes de Dios. Yo prediqué un sermón, los bordes de sus caminos. Si quiere, ojalá búsquelo y lea y escúchelo. Nosotros llegamos solo a los bordes, pero con eso nos basta, hermanos. Hermanos, mire, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Llegamos a los bordes, hermano. Pero nosotros muchas veces en las pruebas, en las disciplinas, queremos ser consejeros de Dios y no queremos que Él sea nuestro consejero. Yo te instruiré, dice. Yo te enseñaré. Hermanos, sin embargo, si somos del Señor, alcanzamos a entender las cosas importantes, lo que es requerido para nuestra vida espiritual.
porque tenemos la mente de Cristo para poder ser instruidos por el Señor. Primera de Corintios 2:16, en 2:15 y 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Yo te instruiré, yo te instruiré. Hermanos, también dice el Señor, te enseñaré el camino que debes andar. Todas son muy similares, hermanos. En la otra versión dice, te mostraré el camino que debes seguir. Dice lo mismo. Dios muestra el camino, el Señor nos muestra el camino. John Gill dice, el camino del deber, de donde los hombres tienden a desviarse, hermanos. Nosotros naturalmente tendemos a desviarnos fácilmente, a irnos a la izquierda o irnos a la derecha. Cuando el Señor obstruye el camino por el que quieren ir con providencias espinosas, y por sus ministros, por su palabra y por el Espíritu Santo, los dirige por el camino correcto, hermano. Él usa lo que tenga que usar para que nos alineemos por donde es. Y Él nos dice allí, cuando nos organiza, cuando nos trae del desvío al camino correcto, nos dice, este es el camino, andad por él. Y es el camino de la verdad, hermanos, señalado por las Escrituras y por el Espíritu de verdad. Y también es el camino de vida y salvación por Cristo, hermanos, revelado en el Evangelio, y que los predicadores de él, nosotros, muestran a los hijos de los hombres. El Señor habla por la Biblia, habla también por cuando uno viene y se para conforme a las Escrituras. Está hablando el Señor, hermanos. Mire, hermanos, los caminos de Dios no los entendemos muchas veces nosotros, ¿no es cierto? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, debemos confiar en el Señor. Hay cosas que no podemos cuestionar. Es decir, nada debemos cuestionar al Señor en el sentido de contienda. Hay cosas que sí le debemos preguntar al Señor, lógicamente. Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal la otra? Pero yo aquí me estoy refiriendo es que nosotros contendemos con Dios, cuestionamos sus designios, y sus caminos son más altos que los nuestros, dice la palabra de Dios. Debemos confiar en Él, porque el Señor es más sabio que usted y que yo, que muchas veces nos comportamos como mulas y como caballos, y nos vamos a comparar con el Todopoderoso, con el gran consejero, con el sabio de los sabios, usted y yo, que somos bien obstinados. Hermano, usted sabe, Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es ese camino, debemos siempre mirar a Cristo. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra. Hermano, ese camino, aunque usted mire hacia el cielo, es un camino angosto, hermanos, aquí en la tierra. Usted lo sabe, ¿no? Mateo 7:14 dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Hermano, este camino, el que el Señor está diciendo en el que debemos andar, hermanos, es un camino angosto, es un camino de negación, es un camino de tomar la cruz, es un camino de muerte al pecado, es un camino espinoso, hermano, es un camino de pruebas, de disciplinas, de tribulaciones, muchas veces de persecuciones y cárceles, hermano. Hermano, este es un camino de santidad. Dice que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, hermano. Piadosamente tiene que ver con santidad. Es un camino de santidad, dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, miren, como una mula muchas veces, no se extraviará, hermanos. Entonces, hermanos, no podemos vivir así. Hay veces nos comportamos así, pero no puede ser nuestra lógica, siempre. Nuestra normalidad, vivir como mulas. Hermanos, tenemos que seguir al Señor. Él es el que nos muestra el camino, el que nos hace entender, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Hermano, este camino es de santidad, como les decía. Es muerte al pecado, es muerte al mundo, a los placeres carnales, a la vanagloria de la vida. Es abandonarlos e ir en pos del Santo, de Cristo.
Vamos a seguir las pisadas de Cristo. Debemos seguir las pisadas de Cristo, hermanos. Hermano, es un camino en el temor de Dios y apartados de todo mal. Salmo 34, 11, 14. Salmo 34, 11, 14. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Todos deseamos este tipo de cosas. Bueno, mire, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cristo es el príncipe de paz. A Cristo debemos seguir, ¿no es cierto? Hermanos, debemos apartarnos de lo malo, del pecado, del mundo, de lo que no le agrada al Señor, hermanos. No debemos ser tibios en estas cosas, hermanos. Debemos estar lo más alejado del pecado posible. Hermanos, es un camino de padecimientos, hermanos. Como decía, apartados del pecado, así como Cristo hizo, hermano, que es nuestro mayor ejemplo. Primera de Pedro 2, 21 al 22 dicen: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, hermanos, para que sigáis sus pisadas. Sigue diciendo allá: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermano, el camino es el camino de la santidad. El camino es apartado del pecado, hermanos. Nosotros no estamos como los cristianos antinomianos que se oponen a la ley de Dios y que no quieren vivir conforme a las escrituras ni a la ley del Señor. No, nosotros vamos la ley del Señor nos guía. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿No es cierto? Todo debemos seguir ese camino, hermanos. Hermanos, el Señor también nos muestra su camino por los ministros del Evangelio, por los pastores. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mire, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios dispuso unos hombres en esta tierra que enseñen la justicia a la multitud, ¿no es cierto? A más personas. Esos somos los pastores, hermanos, los obispos del Señor. Hermano, es como David también. Él también cumplió en parte esa función, aunque era rey. En Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Hermano, usted nunca me va a escuchar a mí llevándolo hacia el mundo, pues creo que hasta ahora no lo he hecho, ¿no es cierto? Al pecado. Casi, y espero que así sea siempre, hermano. Todo lo que nosotros les decimos, hermanos, es para que ustedes vivan mayormente en santidad. No es para ponerles cargas pesadas de hombres, sino para decirles que eso es conforme a las escrituras, hermano. Cuando usted vea que nosotros estamos diciendo algo que vaya contra la Biblia, hermanos, bueno, hermano, usted está en el deber de decirnos. Pero cuando no, hermano, usted debe obedecer. No porque yo se lo diga, sino porque venimos con la autoridad del Señor y es conforme a las escrituras. Hermanos, debemos andar por este camino sin desviarnos. Isaías 30:21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermanos, si alguno de ustedes se está desviando, por favor vuelva al camino, por favor. Mire, qué bonito, aquí dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él. Pero no seamos como la mula o como el caballo, sin entendimiento. El Señor nos está seguramente hablando y nos dice: mire, es por acá. Y usted se quiere ir obstinadamente como la mula, como el mulo, por el otro lado. Sigamos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. En la otra versión dice: yo te daré consejos y velaré por ti. Velaré. Sobre ti fijaré mis ojos. Nos cuida el Señor. Nos cuida, hermanos. Te guiaré, dice John Hill, te guiaré con mi mirada. Perdón. Te guiaré con mi mirada, velaré por ti. Recuerda lo que dice la Biblia, ¿no?
no duerme el que cuida a Israel, ¿no es cierto? Al pueblo de Dios. Como un maestro guía a su discípulo, con cuidado y ternura como la niña de sus ojos, ¿no es cierto? También puede traducirse te aconsejaré o te daré consejo, como lo hace el consejero admirable, y por su palabra y testimonios que son el deleite de su pueblo. Mi mirada está sobre ti, dice el Señor. Como la mirada del Señor está sobre los justos, para velar por su bien, proveerlos, guiarlos y dirigirlos. Como dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice Pedro, citando el Salmo 34, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, me agrega. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, hermanos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Él no solo nos va a decir por dónde, no solo nos va a instruir en nuestras conciencias, en nuestros corazones, ¿sí? Nos va a decir por dónde, pero además de eso Él no nos manda solos, hermanos. Él nos va a cuidar. No vamos solos, hermanos, vamos con el Señor. Miren, la Biblia siempre hablaba del ángel de Jehová, y específicamente también en el Salmo 34, del 7 a 8 dice que el ángel de Jehová nos cuida y nos defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Usted sabe que el ángel de Jehová es Cristo, ¿no es cierto? Cristo va cuidándonos, hermanos, el Señor, el ángel de Jehová. Hermanos, el Señor nos guarda como lo más preciado, hermanos. El Señor nos ama verdaderamente, quiere lo bueno para nosotros, aunque muchas veces nos haga pasar por disciplinas duras para nuestra vida. Deuteronomio 32 del 9 al 10 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Entonces, hermano, aunque nos pase por yermo de horrible soledad, nos trajo alrededor, nos instruyó, nos guarda como a la niña de sus ojos. Él no nos manda solos, hermano, aunque pareciera estar solo, usted y yo, el Señor siempre está con nosotros. Aunque nuestro padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor nos recogerá. Él nos va a cuidar, hermanos. Somos mayoría con el Señor, pero queremos ser mayorías con el mundo, con la familia, con los amigos del mundo, hermanos. No vamos a ser mayoría allí, hermanos, pero con el Señor sí. Hermanos, miren, Él realmente nos ama si somos de su pueblo. Y que cualquier daño que nos vayan a hacer en este camino por el cual Él nos está instruyendo, Dios lo va a considerar como si se lo hicieran a Él mismo, hermanos. Zacarías 2 del 7 al 8. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Vivimos en medio de Babilonia, ¿no es cierto? Escápate, porque así he dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos. Nos va a cuidar, hermanos, y si nos hacen daño, nos va a cuidar, sea como sea, hermanos. En algún momento, como sea, hermanos, pero nosotros siempre vamos a estar con el Señor. Él nos guarda, hermanos. Mira, hermanos, si le hacen algo, si nos hacen algo, Él se la van a tener que ver con el Señor. Como le dijo a Saulo cuando no era converso, por perseguir a su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque Él fija los ojos sobre su pueblo. Y si hay perseguidores de la iglesia, perseguidores a usted, en su familia, en su trabajo, donde sea, personas que nos asolan, bueno, hermanos, se lo están haciendo también al Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No es cierto? Y Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y Cristo se pone en primera persona. Si persiguen a mi pueblo, me están persiguiendo a mí. Hermano, Cristo eso también lo dirá en el día del juicio a los que no ayuden a su pueblo, porque Él fijará los ojos sobre nosotros, hermanos. Mateo 25:45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste.
el Señor está fijando los ojos sobre nosotros. Está viendo lo que nos pasa, lo que le hacen los impíos a su pueblo. Sobre nosotros está fijando los ojos para cuidarnos. Mira, hermano, Cristo rogó por Pedro para que su fe no faltara ante los ataques del diablo, ¿no es cierto? Hermano, así lo va a hacer con nosotros, así lo está haciendo con nosotros. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor lo sigue haciendo, hermanos. No solo con Pedro, porque la Biblia dice que Él es el gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, hermanos. Él intercede por nosotros. Está sentado a la diestra, hermano, no tenemos nada que temer. Él prometió cuidar también a sus discípulos en la persecución. Si nos toca, hermano, no nos ha tocado. Vivimos muy cómodos, hermanos. Ustedes viven muy cómodos. Nosotros en Bogotá vivimos muy cómodos, hermano. Esa es la realidad. No nos están asolando, hermanos. Entonces por eso yo les digo, hermano, si en cosas pequeñas no somos fieles al Señor, ¿cómo va a ser en cosas difíciles, hermanos? No nos podemos abrumar por pequeñeces, hermanos. Cuando venga una persecución, hermano, eso sí es terrible. Mire, pero el Señor prometió cuidar a su pueblo fiel. Váyase a Mateo 10 del 16 al 20, hermanos. He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Señor fijará los ojos en nosotros, está fijando los ojos. Los fijó sobre aquellos discípulos que les hizo esa promesa, porque venían persecuciones para esa generación. Y los guardó y le dijo, mire, yo voy a fijar los ojos, el Espíritu Santo va a hablar. No prepare tanto un discurso en caso de una persecución, en caso de estar en un tribunal. Hermano, allá el Señor va a hablar por nosotros. Yo preparo un sermón, pero yo no me voy a poner a pensar qué voy a decir cuando yo esté ante un tribunal. Ahí el Señor va a hablar por mí. El Señor va a hablar por usted si a usted le toca. Hermano, el Señor prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo cuando les dio la gran comisión. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque Él va a fijar sus ojos sobre nosotros, hermano. Lo fijó sobre ellos. Pero la gran comisión, a menos de que usted me diga lo contrario, es para todo creyente durante todas las épocas hasta que Cristo vuelva, ¿no es cierto? Entonces el Señor también va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el día de nuestra muerte, hermanos. El Señor dejó el Espíritu Santo para darnos poder, hermanos. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos anunciar de Cristo, hermanos. De todas las maneras, siempre decimos lo mismo. Tenemos muchos medios, en la calle, uno a uno, por las redes sociales, por todo lugar, hermanos. El Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tal vez no tenemos el poder del Espíritu, por eso nos da jartera predicar. No le predicamos a la familia, nos da pena predicar en las redes sociales, no queremos, hermanos. Hermanos, el Señor también deja obispos para apacentar a su pueblo, porque Él va a fijar los ojos sobre su iglesia. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces deja ministros para apacentar al pueblo de Dios, para animarlos, para consolar cuando haya que consolar, para exhortar cuando haya que exhortar, para animar sobre todo. Pero para animar a correr la carrera cristiana, ¿no es cierto?
Él deja también a sus ministros para cuidarnos, hermanos. Lucas 10:35. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, hermanos, tenemos una función nosotros. Creo que es una función útil porque la palabra lo dice. Entonces, hermanos, el Señor ha puesto también pastores para cuidarnos, para guiarnos, para llevarnos por el camino que debemos andar. Entonces, hermanos, tercer capítulo: no seamos como bestias. No seamos como bestias. No seáis como el mulo, como el caballo, perdón, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, miren, esto lo dice Matthew Henry: debemos comportarnos como hombres, hermanos, es decir, como seres humanos, bajo las instrucciones dadas, y no como bestias, hermanos. Comportémonos como personas racionales, ¿no es cierto? No como animales, los cuales no tienen facultades racionales. No nos comportemos de manera irreflexiva e indócil a la enseñanza, hermanos, como estos animales, o peor incluso que ellos, testarudos, obstinados, rebeldes e implacables, resolviendo no ser enseñados, tapando los oídos, odiando la instrucción, desechando la ley del Señor y desdeñando y persiguiendo a quienes quieren instruirlos. Como estas criaturas a veces intentan, estos animales, a veces intentan derribar a sus jinetes, y cuando caen los patean, hermanos. Así hacen estas bestias, así hacen los caballos briosos. Tumban al jinete y fuera de eso los patean. Hermanos, miren, estos animales deben ser sujetados, como dice ahí, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan, para ser sometidos y se vuelvan obedientes. Los hombres son en su mayor parte como estas criaturas, necios, tercos y obstinados, y por tanto el Señor usa métodos y castigos severos para humillarlos e instruirlos. La mula, especialmente, es notable por su estupidez, dice él, y aunque el caballo es dócil, a veces terco y rebelde. Acuérdense, la mula estúpida en el sentido espiritual, ¿no? Cuando ponemos esa aplicación, ¿no es cierto? Porque ella no es boba, en el sentido, ella sabe lo que hace, y así actúan muchos creyentes. O sea, saben y no quieren. O sea, no es que sean bobitos, es que no quieren obedecer, ¿no es cierto? Mira, hermanos, no seamos como bestias. Miren lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿no es cierto? En Daniel 4:31 al 33, lo convirtió en una bestia por orgulloso, ¿no es cierto? Lo derribó de su orgullo. Mire, Nabucodonosor estaba diciendo en ese momento, así con un gran orgullo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Bueno, hermanos, cuando él estaba diciendo eso, vinieron estas palabras del Señor: el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue hecho de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Hermanos, no hagamos que el Señor nos vuelva como bestias, nos entrega y terminamos como bestias, hermanos. Miren lo que le pasó al hijo pródigo: se fue a revolcar con los cerdos. Miren, hermanos, entendamos, Señor, entendamos lo que dice el Señor. Mire, ¿cuándo se quitó su pelaje de bestia? Ahí se lo dice, y después usted lo ve unos versos más adelante. Dice: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, hermanos. Como hoy nos enseñaba el hermano Luigi, ¿no es cierto? Vivimos como si fuéramos ateos, hermanos. Sí, no negamos a Dios con nuestros labios, pero sí con nuestros hechos, porque no podemos reconocer con nuestros actos que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces, hermanos, no sigamos allí. Hermanos, mire, Dios azotó a Efraín como novillo indómito, dice la Biblia. Indómito es indomable, para que se convirtiera, hermanos. Jeremías 31, 18 al 19, mire lo que dice.
Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Mira, hermano, aquí muchos oran por la salvación. Bueno, dígale al Señor, conviérteme y seré convertido. Dame arrepentimiento, dame fe. Porque mire, va a pasar, le va a pasar seguramente. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Eso quiere, bueno, eso va a pasar seguramente si el Señor lo quiere salvar a usted. Y si usted prefiere no el dolor, sino prefiere su tranquilidad terrenal, pues yo prefiero el dolor, como dijo Efraín, con tal de que fuera convertido. Si somos rebeldes, si usted es rebelde, obstinado, hermanos, Dios lo va a tratar en la salud, con el dinero, tal vez la muerte de un ser querido, tal vez aflicciones de todo tipo. Bueno, yo les doy un consejo y el Señor nos da este consejo. No esperemos este tipo de situaciones. Aprendamos por las buenas, no como las mulas o como el caballo. Mire, Asaf, el salmista, en el Salmo 73, 21 al 22, se comparó a una bestia por amargarse y contender con Dios por la suerte de los impíos. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No seamos como bestias, hermanos. Asaf se comparó como una bestia. Se llenó de amargura porque tenía envidia de la prosperidad de los impíos. ¿Qué le estaba diciendo al Señor? El Señor es injusto, Dios es injusto. ¿Por qué no me da a mí lo que le da al impío? Cuestionamos los designios de Dios. Mire, somos desagradecidos, hermanos. Pero, hermanos, eso es comportarse como una bestia delante del Señor. Él sabe más que nosotros. Él sabe lo que nos conviene. No se compare con sus compañeros de trabajo, materialmente hablando. No se compare con su hermano impío, su hermana impía, con sus familiares. Probablemente, terrenalmente les va a ir mejor. ¿Qué importa, hermanos? ¿Qué importa? No hagamos como Asaf, era como una bestia delante de ti. Se llenó su amargura de alma por ver esas cosas. Hermanos, los hombres de Jerusalén, y esto más para nosotros los hombres, eran como caballos que relinchaban tras la mujer de su prójimo. Como unas bestias. No nos podemos comportar jamás así un cristiano. Dice Jeremías 5, del 7 al 8, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Hermanos, no podemos ser así. Cuando estamos en la calle mirando, observando una mujer y otra pasa, y yo no sé, mujeres, si ustedes, también hay tentación para las mujeres, ¿no es cierto? Pero, hermano, el Señor los describe como caballos, como bestias, mirando para todos lados. Cada uno cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Tengamos cuidado, hermanos. Somos como bestias si actuamos de esa manera. Tengamos cuidado con todas esas cosas en la calle. Yo me imagino que ninguno de los de acá se la pasa pasando en la calle echando piropos, coqueteos, viendo pornografía. Eso es adulterio, eso es fornicación. No hagamos como Sansón, ¿no es cierto? Mira el pecado de Sansón, ¿no es cierto? ¿Qué le quitó el Señor? Lo dejó ciego, hermanos. Mira lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Si tu ojo te hace pecar, mejor sácatelo y quítalo. Bueno, el Señor se lo tuvo que sacar. Tengamos cuidado, hermanos. La mujer de Job habló como una fatua, ¿no es cierto? En Job 2, del 9 al 10. Aún retienes tu integridad, está hablando la mujer de Job. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermano, hermana, cuidado con ser un mal consejero o consejera para su hermano o hermana, o su familiar o sus hijos.
con la queja, la contienda y el mal consejo. Nos pasa algo, ¿eso para qué servirá? Así hacen los impíos, hermanos. Así hacen los impíos. Los impíos le van a decir a usted cuando le pasa algo así de eso por estar yendo a la iglesia. Como mujer fatua hablan, como habló la mujer de Job. Pero nosotros no podemos hacer eso, hermano. Y nosotros no podemos escuchar esos malos consejos. Debemos hacer como Job. Apartar esas cosas, o como también hizo Pedro: apártate de mí, Satanás, me destropiezo porque no pones tu mirada en las cosas de los hombres, en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Hermanos, miren, debemos también poner freno a la lengua como hacen los jinetes con el caballo. Santiago 3 del 2 al 3, hermano. Santiago 3 del 2 al 3. Mire, hermanos, pongamos freno también a la lengua y no seamos como bestias. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, hermano, está hablando Santiago de hacer como hacen los jinetes con el caballo, ponerle freno a nuestra lengua. Hermanos, no pequemos con la lengua. No. ¿Cómo pecamos? De muchas maneras, hermanos. Quejas, chismes, murmuraciones, mentiras. Pero sobre todo, hermano, contendiendo contra Dios, contendiendo contra el pueblo de Dios, contendiendo contra quienes nos quieren llevar por el camino correcto. Pongamos freno a la boca, como hacen los jinetes con los caballos. Tengamos cuidado, hermanos. Mira, hermanos, Moisés llamó a Israel pueblo loco e ignorante por olvidarse de Dios y lo que había hecho por ellos. No seamos locos e ignorantes. Éxodo 32, 5 al 7. Palabras de Moisés al pueblo. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es tu padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Le está hablando que le pregunta a sus padres piadosos, a los antecesores, qué es lo que el Señor ha hecho con el pueblo. Le dijo: lo sacó de Egipto, lo llevé por caminos difíciles, camino angosto, pero yo lo sustenté con la nube y con la columna de fuego. Hermanos, no seamos desagradecidos, no seamos como ellos, un pueblo loco e ignorante. Mire, hermanos, no le echemos la culpa a Dios. Ahí dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. No le echemos la culpa al Señor del pecado, hermanos. Es nuestra culpa, hermanos. No seamos desagradecidos como esos israelitas. No nos olvidemos de las misericordias. Piense usted dónde estaba antes, hermano o hermana, y se dará cuenta que el Señor ha tenido mucha misericordia con usted y conmigo. ¿O se quiere volver a vivir con los cerdos, a comer con ellos? Bueno, allá usted. Preguntemos a nuestros padres, a los ancianos, y ellos nos dirán. Preguntemos a los profetas del Antiguo. Preguntemos a los apóstoles del Antiguo. Preguntemos en las Escrituras, hermano, que allá es lo que ellos dijeron. Preguntemos a los mártires. Váyase a Hebreos 11 y mire los mártires, los héroes de la fe. Pregúntele a hombres piadosos que hayan caminado un camino recto, hombres y mujeres piadosos que hayan caminado el camino recto. Pregúntele a ellos, no le pregunte al impío, no le pregunte al que lo va a llevar por el camino desviado. No le pregunte, ese es un mal consejero. Ese le va a hablar como la mujer de Job, seguramente. Hermanos, miren, no hagamos como los Gálatas. Pablo los reprendió por su insensatez y necedad, por volverse a las obras de la ley. En Gálatas 3 del 1 al 4 está ahí. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire, le sigue diciendo más adelante: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
O sea, ya llevamos un camino, hermanos. Aquí unos llevan, no sé, unos llevan más poquito, pero hay otros que llevan harto. Han pasado cosas, ¿no es cierto ustedes? Yo he pasado cosas. Bueno, ¿habéis padecido en vano? ¿Perdió entonces 10 años de su vida? ¿Se va a devolver? Mire, y aquí les está hablando de volverse a las obras de la ley, ¿no? Le estaba diciendo a estos cristianos, judíos, que no se devolvieran al judaísmo, ¿no es cierto? Imagínense, ¿de dónde salimos usted y yo? Creo que aquí el 100% salimos del catolicismo romano. ¿Qué enseña el catolicismo romano? Las obras, ¿no? Lo mismo, hermano. ¿Se va a devolver allá? ¿Se va a devolver a la gran ramera? ¿Se va a devolver a donde el anticristo? Allá es fácil, sí, allá es fácil. El que peca y reza empata. Fácil. Va media hora, 45 minutos un domingo a misa. Haga ciertas obras de misericordia por ahí, sea medio buen hijo, medio buen padre y así ya. Moralmente. ¿Se va a volver allá? ¿Todo este tiempo ha sido en vano? ¿Tan necios sois? ¿Oh Gálatas insensatos? Hay personas que prefieren cualquier cosa menos abandonar sus pecados. Cualquier cosa menos el camino estrecho. Tengamos cuidado. Mira, Esteban llamó duros de cerviz e incircuncisos a los judíos. Hechos 7:51 les dijo duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. No despreciemos el Evangelio, no despreciemos el llamado al arrepentimiento. No hagamos como esos judíos incircuncisos y duros de cerviz. No haga usted que viene y no se ha convertido, el Señor no lo ha salvado, desprecie el Evangelio y el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntase, no sea duro de cerviz, no sea incircunciso de corazón. Hermano o hermana, no nos endurezcamos en el pecado, como dice Hebreos 3:12 al 13. No, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tengamos cuidado con la incredulidad. Todos luchamos con eso, hermanos. Yo lucho con la incredulidad, pero tengamos cuidado, hermano, porque la incredulidad, si usted la sigue alimentando, es causa de apostasía, ¿no es cierto? Esa fue la razón por la cual los israelitas no entraron a la tierra prometida. Hebreos 3:15, hermano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Atendamos, hermano, la palabra de Dios. Entendamos, Él nos instruirá. Corrijamos, hermano, el camino. Él va a velar por nosotros. Mire, hermanos, tengamos oídos para oír, hermanos. Tengamos oídos para oír. No seamos como las mulas o como los caballos. Mire, hermanos, en Apocalipsis 2 y 3 nos muestra que hay promesas para los vencedores. El que tiene oído para oír, que oiga. A los de Éfeso les dice que comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna le dice que no sufrirán daño de la muerte segunda. A los de Pérgamo les dice que van a comer del maná escondido y les dará esa piedrecita blanca con un nombre nuevo. A los de Tiatira les dice que les dará autoridad sobre las naciones y les dará la estrella de la mañana. A los de Sardis les dice que les dará vestiduras blancas y que no borrará su nombre del libro de la vida y que los confesará ante el Padre y los ángeles. A los de Filadelfia les dice que serán columna del templo de Dios y un nombre escrito sobre él, el nombre de mi Dios y de la nueva Jerusalén. También promete guardarlos de la hora de la prueba. A los de la Odisea les dice que se sentarán con Cristo en su trono. Todas estas promesas, hermanos, son para usted y para mí si somos verdaderos creyentes. Todas estas, hermanos. Hermano, pero hay juicios, también dice allá en esas cartas, como ya vimos en la serie que prediqué hace unos meses. Juicios para los obstinados y rebeldes. Los que se comportan como bestias con el Señor. Él es el gran jinete, hermanos. Él es el jinete. Él nos va guiando. No nos tiremos, no lo tiremos y lo cojamos a patada y no lo pisoteemos, como dice Hebreos, ¿no? Tener por inmunda la sangre del pacto. No hagamos eso, hermanos, porque van a haber juicios.
Porque si no volvemos al primer amor, si usted ha abandonado su primer amor, Él va a quitar tarde o temprano el candelero. Vuelva al primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Si usted y yo estamos tolerando la doctrina de Balaam, ¿qué es eso? La fornicación espiritual. Es estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, con medio idolatría por aquí, idolatría por allá. Vendrá a reprendernos y castigarnos por nuestra negligencia e indiferencia. Apocalipsis 2:16 les dice a Pérgamo: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si nos dejamos seducir por Jezabel, es decir, por Roma papal, y no queremos arrepentirnos, nos arrojará en cama y en tribulación. Tengamos cuidado. Le dice a Tiatira: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No queremos quedar postrados en el desierto, muertos, hermanos, en cama y en gran tribulación. Hermano, hermana, si no salimos de la muerte espiritual, nos sorprenderá como un ladrón tarde o temprano. Le dice a Sardis en Apocalipsis 3, 5 al 6: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tengamos cuidado y nos coja por ahí la muerte, hermano o hermana, amigo o amiga, y por ahí nos coja en la condenación. Si seguimos en la tibieza, si usted está en la tibieza, si yo estoy en la tibieza, bueno, el Señor nos va a vomitar de su boca tarde o temprano, como le dijo a la Odisea en Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos con un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿Con un pie acá y un pie allá? ¿Con el corazón dividido, como prediqué hace algunos meses? Hermano o hermana, Dios nos hará entender, por las buenas o por las malas. Usted verá cuál va a escoger. Su consejo no es una opción, hermanos. Usted puede escoger el mal consejo, pero es que no es una buena opción. Solo hay una buena opción, y es seguir su consejo. La santidad, la obediencia, hermano o hermana, la fidelidad no es una opción. Si no atendemos a su llamado, si no oímos a su voz, si somos necios, obstinados y rebeldes, como el mulo o el caballo, las consecuencias las pagaremos nosotros. Joven, ¿va a seguir como el mulo o el caballo sin discernimiento? Joven, niños, ¿son como mulos y como caballos con sus padres? Ustedes no tienen el entendimiento correcto. Ustedes necesitan a sus papás, así como la iglesia necesita a los pastores, para que ustedes sean instruidos. No sean como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Ustedes deben escuchar la voz de sus padres, y sus padres los están llevando al camino correcto. Y creo que aquí los padres están llevando el camino correcto a sus hijos. Jóvenes, están más grandes, los que están más grandes, ¿van a seguir así? ¿Van a seguir simplemente pensando: ay, sí, pues tome medidas, arrepiéntase? Si no, va a venir el Señor como ladrón, tal vez. ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir divagando entre dos caminos, con un corazón dividido? ¿Vamos a seguir como mulas, como el caballo? Las consecuencias las pagaremos. Hay juicios para los que no se entregan al Señor, y usted lo sabe. Hay juicios eternos. Hay disciplinas para aquellos que, aunque sean de la iglesia, son obstinados y rebeldes. Y lo vamos a padecer, hermanos. ¿Por qué no aprendemos por las buenas? Aprendamos por las buenas. Hay unos que seguramente son dóciles y aprenden por las buenas, pero hay otros que no tanto. ¿Usted de cuál es? No seamos como las bestias, hermano o hermana, amigo o amiga. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, perdónanos por comportarnos muchas veces como bestias sin entendimiento. Señor, mira, si tienes que mandarnos pruebas, disciplinas, para que entendamos, bueno, Padre, bienvenida, y que aprendamos. No tanto que se nos pase el dolor físico o estas cosas,
Señor, queremos aprender. Yo quiero aprender de ti, Señor. Que cada hermano quiera verdaderamente aprender de ti. Tú nos instruirás, tú nos guardarás, tú nos mostrarás el camino, fijarás los ojos ante nosotros, nos cuidarás, Señor, no nos dejas solos. Perdónanos por ser incrédulos y no confiar en ti, por creer en nuestra propia justicia, en nuestro propio razonamiento, Señor. Padre, que no seamos como las bestias, que ninguno acá sea como las bestias. Te lo pido, Padre, que estos niños, estos jóvenes no sean como bestias, como animales salvajes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.